Sí, a ver, como lo planteaba Guille y como también van a ver en el artículo que está subido en el material, eh, no solo sirve para encauzar o determinar cuál va a ser la acción o la vía procesal que nos va a corresponder encaminar para la obtención de lo que necesitamos, o sea, la obtención de la pretensión del bien jurídico de nuestro cliente. ¿Sí? En este caso, como lo planteaba Guille, es hacerse nuevamente de su inmueble, o también puede tener que ver con la determinación de lo que va a ser nuestra pretensión. Este tipo de cuestiones, si bien el código lo establece la diligencia preliminar para lo que es averiguación de este tipo de datos, establece una declaración jurada, ¿sí? Esta declaración jurada no me va a venir directamente el ocupante más allá de la calidad, me refiero, ¿sí? No nos vayamos a un ocupa. A quien está habitando este inmueble no va a venir a decir, bueno, mirá, te hago la declaración jurada, yo estoy acá como... No, esas cosas no pasan. Por eso es que tenemos que recurrir a este tipo de medida, que si bien está en discusión si es una diligencia preliminar o no, o el tinte propio de esta vicisitud de la declaración jurada, lo que se utiliza es la solicitud de un mandamiento de constatación de quiénes son quienes habitan y en calidad de qué, ¿sí? Así es como llegamos a una petición de diligencia preliminar en el cual el órgano jurisdiccional nos ordena un mandamiento, que como vimos la clase pasada con Flor, lo va a hacer un oficial de justicia, ¿sí? Que se va a personar en el inmueble junto con el abogado, porque el abogado puede ejercer este control y también la coordinación de este acto procesal que se lleva adelante por el oficial de justicia. Se presenta y bueno, primero indaga, van a ver en el texto que habla de un ejemplo de la primera diligencia preliminar del autor, en el cual el oficial de justicia golpea suavemente la puerta, cuando lo lean van a entender un poquito más, y que el abogado se desesperó, quería entrar con todo, este sentimiento del que hablábamos hoy con Guille. Y el oficial de justicia dice, no, si nosotros venimos con todo, no vamos a obtener los datos que necesitamos, porque los vamos a asustar. Y si realmente están en una condición que nosotros necesitamos para, no sé, hacer un desalojo, no nos van a dar la información. ¿A qué apuntaba esto? A que el oficial de justicia lo que va a hacer es recabar estos datos. Pero si no hay una medida dando vueltas de... A ver, no hay medida, no. Estoy medio trabada, perdón. El oficial de justicia lo que va a hacer es recabar estos datos. Obviamente que si no lo atiende nadie no se va a frustrar. Y entramos con todas las vicisitudes de las que nos hablaba Flor la vez pasada. Cuando lo atiende una persona, le va a decir en el contexto en el cual se está presentando, le va a pedir la información, esto es, nombre, apellido, número de documento, en calidad de que está habitando el inmueble, y ahí va a surgir, a ver si le dice que es dueño, me voy a ir por la reivindicación, y si le dice que es, nada, que estaba alquilando y que se le venció el contrato y se quedó, ahí vamos a ir por el desalojo, por ejemplo. ¿Sí? Claro, May, perdón que te hago una acotación. Ahí no te veo. ¿Me escuchan mejor? No, saqué la cámara porque si no es imposible. Sí, te escucho. Eso es fundamental. Eso que decía May es fundamental. O sea, preguntarle en calidad de qué es la primera pregunta y después en cuánto tiempo, ¿no? El tema del tiempo es el que me da también dar la pauta de qué medida voy a tomar. Sí. También, porque ¿qué pasa? El tiempo puede llegar a ser que se me venga encima una posible usucapión. Ojo con esas cosas. Eso es una pauta muy importante. Después, otro medio de constatación no es solo sobre personas, sino también sobre bienes. Supongamos que yo tengo que reclamar
o hacer una demanda que las que mayormente he visto que tiene que ver con la liquidación de la comunidad de bienes. ¿Qué pasa? Yo necesito constatar los bienes que hay dentro de un lugar, porque no me acuerdo cuántas mesitas de luz tengo o cuánto hay, ¿sí? En el ejemplo del texto lo van a ver como la posibilidad de embargar. Pero yo tengo que saber a la hora de determinar la división cuáles son los bienes. O lo mismo, no quiero hablar por ahí de casos muy concretos, pero si yo tengo que solicitar el reintegro de bienes, tengo que saber qué bienes voy a pedir reintegrar. ¿Sí? Si yo no tengo un listado porque no me lo acuerdo, tengo que constatar cuáles son esos bienes. Porque también lo que me va a permitir es decir, estos son los bienes que están, ¿sí? Y sobre los cuales voy a pedir que se resguarden. Si yo no sé qué bienes hay adentro de un inmueble, mal voy a poder pedir el embargo o el resguardo de esos bienes, ¿sí? Esos son los dos casos concretos y que mayormente van a ver. Lo que hablamos particularmente la vez pasada para el diligenciamiento del mandamiento, lo que hablaba la vez pasada Flor y también vos de esta buena onda con el oficial de justicia. A ver, como técnica yo no lo haría junto con la demanda, para nada. Primero, para que no se confunda y evitar el posible rechazo como medida probatoria, o sea, que el juzgado lo pueda interpretar como que yo estoy pidiendo una medida de prueba anticipada, por decirlo de algún modo. Porque al fin y al cabo, en este caso que tú planteás, elegiste la reivindicación, ¿qué estás pretendiendo? ¿Obtener prueba de modo anticipado? Exacto. No, hay limitaciones que claramente tienen que ver con identidad, presupuestos de la condición, en lo que es averiguación de la constatación de personas, la condición en la cual ocupan y nada, esto del plazo por ahí hace cuánto que están. Mucho más no se puede indagar. Porque ahí se rompe el límite de lo que es la diligencia preliminar como medida preparatoria y de lo que sería una prueba anticipada, con dos naturalezas completamente distintas. Lo que yo averiguo en la medida preliminar, todos los datos que yo recabo, no los puedo utilizar después como medio de prueba. Más allá de que tiene cierto peso. ¿Podría caer la demanda después como un acto nulo? ¿Cómo? ¿Esto podría hacer caer la demanda después como un acto nulo? No, lo que sí no lo pueden tomar como un reconocimiento, más allá de que lo hayan hecho ante el oficial de justicia, no se puede tomar como cierto. Es que ahí se tendría que generar el desmembramiento de lo que es propiamente la medida preliminar. Y también, a ver, el abogado, si va a acompañar al oficial de justicia, decirle, por favor, cortémoslo acá, que no hablen más. Obviamente no lo van a decir así formalmente. De todos modos, el oficial de justicia llega un momento en el cual, ahí te contesto, Delia, llega un momento en el cual el oficial de justicia, una vez que recabó los datos necesarios, en función del oficio que tiene normal habitual, da por finalizado. No se puede charlar que esté el abogado para controlar. También, porque después también va a quedar pedido de la otra parte, ¿sí? Del futuro letrado demandado. Por eso, pedir o no que se excluya determinada declaración que pudo hacer esa parte o esa persona ante el oficial de justicia y que no se lo tome por la calidad en la cual fue obtenida, ¿sí? Tiene que ver de todo eso que plasma el oficial de justicia en el informe. También, exacto. Lo que vale es el acta. Lo que vale es el acta. Recordemos que todo lo que tiene que ver con oficial de justicia y oficiales notificadores,
O sea, va por redargución de falsedad, que ya lo vamos a ver más adelante, pero todo este tipo de cuestiones y tienen un peso muy importante. O sea, lo que plasma el oficial de justicia en ese acta es ley. Sí. No tiene mayor grado de discusión. El proceso para tirar abajo un acta de un oficial de justicia o un oficial notificador, una constancia, es bastante engorroso. Muy complicado. ¿Qué tipo de acto jurídico es la constatación? Pregunta Delia. Es un acto jurídico que es un mandamiento a través del cual se obtienen datos. Sí, es un mandamiento, un acto jurídico, un mandamiento. Vos lo que generaste es la obtención de datos necesarios para formular tu demanda. Es una... Buenos días a todos, a todas. ¿Se escucha? Buenísimo. Bien, sí, tal como dijiste, Guille, en lo que es el escenario de la responsabilidad civil por la mala praxis, la historia clínica toma un principal papel, o sea, es el medio de prueba principal sobre el cual el abogado va. La legislación es la 26.529, que es la Ley de Derechos del Paciente, Historia Clínica y Consentimiento Informado. La misma ley, en el artículo 12, si quieren después la pueden buscar, no es muy clara, tiene 20 artículos nomás, pero principalmente en el artículo 12 define a la historia clínica, como todo documento que esté cronológicamente organizado, foliado y completo, en el cual ahí se va a volcar toda la información, ¿sí?, sobre las prácticas que realizan tanto los profesionales médicos como los auxiliares sanitarios sobre el paciente desde el momento en el que ingresa al establecimiento médico hasta que sale de él. Para hacer todas las operaciones, todos los estudios, análisis, e incluso medicamentos que se le proveen desde el establecimiento sanitario, va a ser toda información volcada a la historia clínica. La historia clínica también se puede confeccionar de manera papel o de manera digital. Hoy en día la mayoría de las historias clínicas están compuestas en su gran parte de manera digital, salvo algunos casos puntuales que todavía se siguen haciendo en formato papel. Dentro de la confección de la historia clínica, el establecimiento sanitario que está a cargo de la guarda, la ley misma en su artículo 18, la ley esta 26.529, establece que la historia clínica es de carácter inviolable, por lo cual el establecimiento sanitario tiene que tomar todas las medidas necesarias para poder preservar la identidad, la integridad y demás del paciente y evitar que personas no autorizadas a la misma puedan ingresar a obtener esos datos. Todo se rige mediante el Código Civil en lo que respecta a el contrato de depósito. O sea, toda la responsabilidad del depositario se aplica al establecimiento sanitario que va a estar a cargo de la protección y la guarda de la historia clínica. Bien, la titularidad de la historia clínica es prácticamente del paciente. Cada paciente es titular de su historia clínica y puede exigirla acreditando su legitimidad. La puede exigir cuando él quiera. Y la institución sanitaria tiene un plazo máximo de 48 horas para entregársela. Esto se debe a una cuestión lógica de que se tiene que recopilar toda la información de la historia clínica, ordenarla cronológicamente y así poder entregársela al paciente. El paciente también la puede solicitar a través de un representante legal en carácter de poder tener una copia fiel, la cual se le va a entregar, si es escrito, o sea, si es en formato papel de historia clínica, se va a hacer una copia, se le van a entregar certificada por un escribano o por un funcionario público y la original queda en poder del establecimiento sanitario. En el caso de la historia clínica en formato digital, lo que se va a hacer prácticamente algo similar. Se imprime la historia clínica y a partir de ahí también se actúa con un funcionario público que es quien la certifica
y se le entrega a la otra parte, quedando el original dentro del establecimiento sanitario. Lo recomendable dentro de la historia clínica para el médico es que tenga un correcto y detallado registro de todos y cada uno de los pasos del tratamiento. Esto más que nada es debido a que ante la imputación de algún error médico dentro de la historia clínica, él tenga esa misma historia, la original, para poder defenderse. La importancia de llevar también un control de todos los pasos y demás es al momento de saber a quién demandar, al momento de hacer la demanda y saber a quién dirigirla o los estimados pasivos. Es importante tener en cuenta que en la historia clínica y nosotros vamos a poder encontrar el nexo causal entre el daño y el momento de todo el tiempo que estuvo el paciente en la institución, en el establecimiento sanitario, y en qué momento se produce el daño y a partir de ahí quiénes son los responsables que están atrás. Porque si ocurre... Sí, dale. Claro. Bueno, el 323 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece una cierta numeración de diligencias, las cuales la Cámara Nacional en lo civil se ha pronunciado respecto a que no es una enumeración taxativa, ¿viste? Con lo cual, ante esas diligencias se puede incluir la solicitud o el secuestro o la solicitud de historia clínica. Exacto. Sí, una de las medidas que se puede solicitar es la medida de prueba anticipada, porque bien como decís vos, Guille, puede ocurrir que en el momento que nosotros nos presentamos y solicitamos una copia de la historia clínica, en esas 48 horas se percate de algún error que pueda generar responsabilidad en el personal médico, en el personal del establecimiento, y se modifique para poder entregárnosla legítimamente, entre comillas, a nosotros. Con lo cual, la mejor medida que se puede tomar es la medida de prueba anticipada, en la cual el juez solicita que pedir al establecimiento médico, una para el establecimiento médico y la original queda en resguardo del juzgado a fin de evitar artimañas que la puedan modificar y ahí puedan eximir de responsabilidad del personal. Claro, el valor probatorio de la historia clínica tiene dos clases de pericias. Puede ser una pericia totalmente técnica y médica, la cual nos va a ayudar a nosotros, que es científica, y también está el tipo de pericia caligráfica, la cual esa clase de pericia sirve muchísimo para descubrir si la historia clínica fue adulterada o no en cuanto a formato papel. Hoy en día, con el tema de la mayor parte de la historia clínica en formato digital, es más complicado tener una pericia caligráfica, pero ahí se puede recurrir a lo que es la firma digital y la firma electrónica, que esto se regula por la ley 25506, que también es algo que vamos a tener que tener en cuenta al momento de solicitar una historia clínica en formato digital, claro. Sí, no, en la práctica, hasta donde sé, se está usando bastante el tema de la historia clínica digital, ¿viste? Ya como que la mayoría de las instituciones la usan de esa manera. Hay ciertas cosas, sí, y además que la historia clínica digital, en cuanto a su complejidad y demás informática, que no me voy a meter en términos informáticos porque ni yo los entiendo, sí, lo que tiene bueno la firma digital es que permite el descifrado de la firma digital, lo que permite es descubrir si esa historia clínica fue modificada, ¿sí?, después de haberse sido entregada o después de haberse puesto la firma digital del médico. Eso es algo que trae bastante solución al tema, porque también la ley, en el artículo 18, la ley de la historia clínica y derechos del paciente, establece que el hospital tiene la obligación de conservar la historia clínica por 10 años. Después de los 10 años la puede romper, la puede quemar, la puede perder. Y eso es algo que al momento de una pericial caligráfica en la cual nosotros tenemos la copia fiel, al momento de solicitarse la original
al hospital para una pericia caligráfica, pasados esos 10 años, puede tranquilamente decir que no la tiene y que nosotros nos había entregado la copia fiel, lo cual eso nos va a generar. Exacto. Y la carga probatoria en este caso también cae la mayor parte en el médico. O sea, nosotros al momento de aducir un daño, un perjuicio, tenemos la carga probatoria con la historia clínica, pero si nosotros establecemos que hay algún error o algo en la historia clínica, y ya la carga probatoria es del médico, quien tiene que probar que él o no lo introdujo posterior a su firma, y que con la historia clínica original demuestra que no hay ningún error, que es así, así, así. Dice, ¿les puedo hacer una recomendación? Antes, por ahí, el caso en concreto, hay un montón de material sobre la temática y hay un artículo también de Juan Manuel Hitters donde es teoría, pero por ahí, antes de ir al caso en concreto, saber un poco de la teoría sobre diligencia preliminar, prueba anticipada, ¿sí? Y saber diferenciar cada uno de estos institutos es clave tener un poco en claro la teoría. Entonces, si todavía no les quedó claro con Rafa, o no lo vieron, o no lo saben, lean el artículo de Juan Manuel Hitters y vemos si les podemos subir algo más, y después vayan al expediente, que ahí les va a quedar mucho más claro cuándo en concreto sirve la prueba anticipada. Nos vemos, chicos. Que tengan buen fin de semana. Fin de... Profe, buen fin de. Poti, Juli, bueno.